que nos muestra ese estado de resultados. Y la situación financiera del balance general la observamos con la capacidad de pago que la empresa tiene, bueno, por supuesto, al momento de asumir deudas, ¿bien? Entonces, esos dos estados financieros son los que justamente nosotros como analistas vamos a poder analizar, ¿no? Y para esto nos dice que nos valemos también de estas herramientas y las herramientas, así como cualquier profesional, las herramientas nosotros como analistas las disponemos, ¿no? Solo que para nosotros estas herramientas son métodos, son procedimientos que normalmente tenemos en la materia. Bien, cuando nos referimos a esos métodos, y aquí están, ¿no? Un poquito más abajo en la página 18, tenemos justamente estas herramientas en métodos para poder hacer el análisis de estados financieros, ¿no? Y dentro de estos podemos identificar que tenemos el método de análisis vertical, el método de análisis horizontal, el método de análisis histórico y el método de análisis proyectado, ¿no? Cada uno de estos, por supuesto, con sus respectivos procedimientos, ¿bien? Y donde nosotros vamos a comenzar nuestro trabajo del análisis es justamente con el primero, ¿no? El primero que se refiere al método de análisis vertical y el mismo contiene estos dos procedimientos, el procedimiento de porcentajes integrales y el procedimiento de razones simples, cocientes o ratios. Bien. Este aspecto, ¿no? Que menciona en la teoría y que, bueno, a veces es un tantito complicado de poder plasmar en la realidad, se refiere a que nosotros, utilizando estas herramientas que están dentro de esos métodos, tenemos que tratar de entender y comprender, ¿no? Ese último pedacito lo voy a subrayar, lo que nos dicen o tratan de decir los estados financieros, ¿no? Cualquier persona que realiza, ¿no? Una actividad siempre trata de entender la realidad, ¿no? Trata de entender lo que en realidad está sucediendo, ¿no? Eso en una labor técnica, en una labor de tipo, como, o sea, considerado como mano de obra calificada o mano de obra no calificada, bueno, cualquiera que realice una actividad, siempre va a tratar de entender y comprender lo que está sucediendo, ¿no? En esa actividad que viene desarrollando. Y en ese sentido, podemos hablar, por ejemplo, acerca de, bueno, un profesional que seguramente alguna vez hemos consultado, ¿no? Me refiero a un médico, ¿bien? Un médico, bueno, lo que nosotros hacemos, ¿no? En relación al médico lo buscamos, acudimos al médico, seguramente por un malestar que tenemos en el cuerpo, ¿no? Alguna dolencia en cualquier parte de nuestro cuerpo, entonces por esa dolencia acudimos al médico. Y el médico lo que va a hacer para poder entender, ¿no? Y comprender lo que nosotros tenemos, de repente el malestar que tenemos, va a comenzar a realizarnos preguntas, va a comenzar seguramente a ordenar laboratorios, seguramente estudios desde rayos X, ecografías, tomografías, bueno, dependiendo del malestar que tengamos, con la idea de descubrir la verdad, ¿no? ¿Qué es lo que realmente tenemos, ¿no? Y en ese sentido, una de las herramientas como por ejemplo podemos tener, puede ser los rayos X, por decirles, ¿no? Entonces, rayos X que el médico ordena, y estos rayos X usualmente vienen de esa forma, ¿no? Imágenes, por decirles, ¿no? Agarra el médico así esos estudios, esos resultados. Y bueno, la herramienta le está dando esos resultados y el médico lo que tiene que hacer es tratar de entender y comprender lo que le está diciendo esa imagen, ¿no? La herramienta es ese pedazo, ¿no? De plástico con esas imágenes claras, oscuras, y en función de eso el médico tiene que sacar alguna conclusión, ¿no? Entonces, esa conclusión a la cual llega seguramente en base a los resultados, nosotros como analistas también lo vamos a realizar. Eso se refiere justamente a esta otra definición, la que nos dice que hablamos de una interpretación. Y cuando hablamos de la interpretación se refiere a las conclusiones, que estas conclusiones como interpretación se define como juicios de valor. Es la emisión de juicios de valor
pero en relación a los resultados obtenidos en el análisis de los estados financieros, ¿no? Entonces, nosotros aplicamos un método, aplicamos un procedimiento y en función de los resultados obtenidos, nosotros tenemos que emitir un juicio de valor. Bueno, eso seguramente el analista va a entender, ¿no? Y si otra vez volvemos con el médico hace lo mismo, ¿no es cierto? Agarra estos resultados, ¿no? Lee los resultados y por supuesto va a interpretar estos resultados, es decir, va a emitir un juicio de valor. Va a decir, mira, esta parte, ¿no? No sé, de tus huesos está, no sé, está con alguna fisura, está fracturado, ¿no? No sientes dolor, te preguntan, ¿no? Y ya uno dice, sí, me está doliendo esa parte, me he caído el día de ayer, entonces por eso seguramente me está doliendo, ya, ¿no? Y seguramente después de eso te dará las recomendaciones necesarias, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al final de cuentas, quienes entienden de esto seguramente son estas personas, ¿no? Que dan lugar a estas manchitas claras, manchitas oscuras que tenemos en ese tipo de estudios, ¿no? Y uno de los más, de los que son frecuentes también en los dientes, ¿no? Alguna vez profesional odontólogo me explicaba justamente mis dientes, una y otra cosa, y al final solamente decía, no, sí, sí, no, 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 y bueno, en función de lo que me estaba mostrando y lo que quería decirme, ¿no? Pero al final hay manchitas por aquí, oscuras, claras, y me dice que esto es de tal tamaño, etcétera, etcétera. Bueno, los médicos seguramente o profesionales que están vinculados con esto entienden justamente este tipo de resultados, ¿no? Entonces, con el analista ocurre lo mismo, ¿no? Al analista financiero, igualito, ¿no? Si aquí estuviéramos hablando de este documento como estados financieros, por decirles, entonces por ahí aparece el estado de resultados, aparece el balance general y lo que tengo que hacer es tratar de entender y comprender lo que nos dice estos estados financieros. Y los estados financieros, al ser, insisto, de una empresa viva, ¿no? De un ser vivo, ¿no? Por supuesto, como institución, ¿no? Entonces, está diciéndonos algo, ¿no? Muy parecido a igual, ¿no? A un bebé, ¿no? Un bebé. No sabe hablar todavía, más seguramente tiene ahí necesidades que cumplir, alimentación, seguramente el tema del frío o calor, ¿no? Y alguna cosa que le incomoda, ¿no? Y hay veces uno cuando no entiende y no comprende y el bebé llora, llora y llora, uno dice, pero ¿por qué está llorando tanto? ¿No? Ya le he dado de comer, ya le he hecho todo lo que le hago y sigue llorando, ¿no? ¿Qué tendrá? ¿No es cierto? Uno quisiera entender a un bebé seguramente, y el bebé a lo mejor, ¿no? Y el bebé, no sé si cree en esto, pero posiblemente se comunique, ¿no? Y si se comunica el bebé con otros bebés, el problema es además, o tal vez el problema somos nosotros, ¿no? Nosotros que no comprendemos el lenguaje de los bebés, ¿no? Entonces posiblemente sea así también. Entonces, los estados financieros, algo parecido, ¿no? Te muestran numeritos, te muestran cuentas, ¿no? Y cosas y dices, uy, ahí está, ¿no? Mi balance general está igualando, está cuadrando, pero ¿qué más me querrá decir, no? Algo más seguramente me dice. Y esa es la parte más complicadita. Esa es la parte más complicadita. Entender y comprender lo que nos dicen o tratan de decir los estados financieros. Algunos creen que analizar estados financieros solamente consiste en agarrar un balance, un estado de resultados, agarrar una fórmula y en la fórmula reemplazar datos de esos estados financieros, sacar un resultado y listo, ya está, ya analizado, ¿no? Cuando eso en sí no debería ser considerado de esa forma, ¿no? Y vamos a ver un poquito más adelante, justamente les voy a mostrar algunos datos de empresas bueno, de nuestra sociedad, ¿no? Lo que tenemos en Bolivia. Y ahí vamos a observar diferentes cosas que los estados financieros están tratando de decirnos, ¿no? Y el problema pienso que somos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros, no? Nosotros al estudiar el análisis de estados financieros, tenemos que tener la capacidad de poder ver un poquito más allá que el resto. Es decir, tenemos que ir más allá en términos económicos, financieros y comprender esa información a cabalidad, ¿no? Muy parecido, ¿no? Seguramente, siempre muestro este ejemplito, seguramente, bueno, en este caso en mi infancia, recuerdo este dibujo animado que lo veía mucho, ¿no? Era una desesperación porque en la televisión del dibujo animado, uno hacía de todo para poder ver el dibujo animado y este dibujo animado me encantaba, ¿no? Cuando era niño, ¿no?
hace muchos años atrás, ¿bien? Y resulta, ¿no? Bueno, no sé si seguirá dando a la fecha o tal vez buscando debe haber todavía, pero resulta que el personaje principal de este dibujo animado, bueno, era él, ¿no? Bueno, un felino, dice, ¿no? Bueno, y este personaje principal lo que hacía era, bueno, como líder del grupo, lo que hacía era poder disponer de esta herramienta, como es este arma, ¿no? Es una espada, ¿sí? Entonces solamente él podía hacer uso de la espada. Y lo que él decía, ¿no? Cuando había peligro especialmente, lo que él decía era, espada del augurio, muéstrame más allá de lo evidente. Eso te decía, ¿sí? Muéstrame más allá de lo evidente, ¿no? Y él se ponía la espada y podía ver ahí sus amigos en peligro, qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, quiere ver más allá de lo que el resto ve. Es eso lo que él hacía, ¿sí? Entonces nosotros decimos, a ver, te voy a presentar, dice, un balance general. A ver, justo por aquí estoy manejando un estado de resultados, ¿no? Entonces aquí te muestro un estado de resultados. Ahí está, un estado de resultados, ¿no? ¿Qué me puedes decir de ese estado de resultados? Bueno, alguien seguramente, si tiene el ojo normal que no ve más allá, va a decir, bueno, en este estado de resultados veo una pérdida o veo una utilidad dependiente, ¿sí? Pero ¿qué más ves? ¿Sí? ¿Qué más ves? Licenciado, no lo entiendo. No, es que tienes que ver algo más, ¿no? Porque ese estado de resultados te está tratando de decir algo, ¿sí? El problema eres tú, porque no estás comprendiendo lo que te está tratando de decir ese estado de resultados. Entonces, ¿qué más ves en el estado de resultados? Y mira, ¿no? Y mira, buen rato, y al final, no, pues no, ¿qué cosa me estará diciendo el estado de resultados? A eso me refiero con el ojo común, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Sacar su espada del augurio como nuestro personaje y ponérselo ahí en medio de los ojos y decir, espada del augurio, muéstrame más allá de lo evidente, ¿no? Entonces, cuando apuntarías a tu estado de resultados con tu espada, tu estado de resultados seguramente está diciendo, préstame atención, estoy por quebrar, mi rentabilidad es baja, no sé, los márgenes de utilidad son muy altos, etcétera, etcétera. Bueno, y seguramente el estado de resultados ahí está diciendo esas cosas, ¿no? El problema, como les digo, somos nosotros, ¿no? Nosotros que no comprendemos. ¿No? Cuando te ponía el ejemplo de un bebé llorando, ¿quién es el problema? ¿El bebé o nosotros? ¿No? Pienso que el adulto, ¿no? Porque el adulto no tiene la capacidad de poder comprender el llanto del bebé, ¿no? No tiene esa capacidad. Obviamente, si uno ya mientras va conviviendo con el bebé, ya se da cuenta, ese llanto es clarito cuando tiene hambre, ese llanto es porque le está haciendo frío, le está haciendo calor o algo le está molestando en el estómago, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, uno ya se da cuenta, ¿no? Y eso es por la experiencia, ¿sí? En ese sentido, como les digo, analizar estados financieros implica ver un poquito más allá. Y cuando hablamos de la interpretación, peor todavía, ¿no? Porque dice que es la emisión de juicios de valor en relación a los resultados que se hayan obtenido en el análisis, ¿no? Entonces, en el análisis vamos a tener seguramente fórmulas, procedimientos, métodos que se han aplicado y al final entonces tenemos que emitir un juicio de valor. Es como el médico, ¿no? El médico, después de seguramente demostrarte esos resultados de una y otra, bueno, rayos X, ecografías o lo que sea, entonces seguramente va a tomar una decisión para darte algún medicamento o alguna recomendación o someterte a algún tipo de estudio adicional, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso es en función a esos resultados que se han obtenido justamente por la aplicación de este tipo de herramientas, ¿no? Y cualquier persona, insisto, cuando hace una actividad, tiene siempre como herramientas algo, ¿no? Algo que le ayuda a realizar esa actividad, ¿no? Cualquiera. Bien. Bueno, eso como introducción entonces para hablar ahora de estos métodos de análisis financiero, ¿no? Justamente les decía que aquí vamos a ver el método de análisis vertical. Bien, ¿y a qué nos referimos con el método de análisis vertical? Bueno, primero que nada, este método es un método que se considera estático, ¿bien? Porque el análisis de los estados financieros que se realiza es solamente de un periodo. Es decir, y aquí voy a marcar con azul, no se hace comparación alguna con otra gestión. No hay comparaciones. Si existiesen comparaciones entre gestiones, el método pasa a ser dinámico y por ende se llamaría horizontal. Bien.
Es estático porque, insistimos, el análisis solamente se hace de un solo periodo, de una sola gestión. Bien, entonces, en ese sentido, para poder trabajar con este método de análisis vertical, tenemos estos dos procedimientos, el procedimiento de porcentajes integrales o porcientos integrales y el procedimiento de razones simples, ratios o cocientes. Bien, vamos a comenzar a ver uno por uno, pero para poder hacer esto necesitamos estados financieros, requerimos mínimamente los dos estados financieros principales, es decir, el estado de resultados y el balance general. Bien, para cualquiera de los dos, entonces requiero estados financieros, ¿no? Muy bien, lo que vamos a hacer entonces es analizar estos estados financieros, tanto el balance general y el estado de resultados, pero como les digo, primero requerimos esos estados financieros y para eso lo que vamos a hacer es apoyarnos en práctica. Bien, voy a publicar entonces práctica nueva por favor, aquí en la plataforma en el tema número 2. A ver, ahí está. Prácticas, dice, del tema 2. Justamente ahora lo acabo de poner visible. Ya está visible. Ahí está, prácticas del tema 2. Y lo que vamos a hacer es abrir justamente esa carpetita. Bien. Dentro de la carpetita tenemos aquí dos prácticas inicialmente. Bien. La práctica número 3, que es para una gestión 2017. La práctica número 4 para una gestión 2018. Bien. No van a ser las únicas prácticas por si acaso. Vamos a tener la práctica 5, 6 y también la práctica número 7. Vamos a llegar hasta la gestión 2021. Bien. Entre todas esas prácticas que voy a ir publicando en el transcurso de los siguientes días, pero por el momento estos dos ya nos va a servir. Entonces, el ejemplito que voy a desarrollar en clases es con la práctica número 3. Bien, la práctica número 3 va a ser mi ejemplito y eso significa que ya desde ahora tienen como tarea la práctica número 4 cuando publique la práctica 5, práctica 6 y práctica número 7. Van a existir 5 prácticas. Entre las 5 prácticas, insisto, el ejemplito para mí es la práctica número 3 y el resto es para ustedes. Es decir, que todo lo que voy a ir realizando, ustedes también lo tienen que realizar con esas otras prácticas. Bien. Muy bien. A ver, esto lo voy a cerrar al señor Leonor y mostraremos. Bien, práctica número 3. Práctica número 3. Ahí está la práctica número 3. Ahí vemos el formato de información que nos está presentando la práctica número 3. Además de eso, la información adicional. Bien. Después tenemos en la práctica número 4, y muy parecido, ¿no? Muy parecido, bueno, aunque también con una seria diferencia, igual los datos y también su información adicional. Bien, lo que sí les puedo indicar, les puedo mencionar, es que la práctica número 3 y la práctica número 4 están relacionadas entre sí, pertenecen a la misma empresa. Y por ende, las demás prácticas, cuando publique igual la práctica 5, 6 y 7, están vinculadas entre sí porque pertenecen a la misma empresa. Eso van a tomar en cuenta, por favor, en todo momento. Bien, lo que vamos a hacer entonces es resolver nuestra práctica número 3. Primero lo que vamos a hacer, bueno, no dice la práctica por si acaso, no dice, no hay un se pide, pero a pesar de que no hay el se pide, lo que vamos a hacer es obtener primero el estado de resultados y el balance general. Lo mismo van a ver en las otras prácticas, tampoco dice se pide, ¿no? Entonces, es por eso, como les digo, lo que vaya haciendo con la práctica número 3, ustedes van haciendo con el resto de las prácticas lo mismo. Bien, muy bien. A ver, aquí hay algo de diferente, ¿no? La práctica número 1 que hemos resuelto, el formato, ¿no? El formato se parecía mucho a la práctica número 4, ¿no? Porque ahí teníamos un estado de resultados así parcial, como en este caso, y ese balance de saldos también así parcial, ¿no? Parcial me refiero por las incógnitas, ¿no? Hay incógnitas que tenemos que determinar, ¿no? Pero el formato entre ese estado de resultados y balance de saldos era el mismo que esta práctica número 4, esa práctica número 1, ¿no? Entonces,
Ahora vamos a ver la práctica número 3, pero la práctica número 3, el formato por lo menos es diferente. No es igualito que la práctica número 1. Y lo que tienen que notar muy bien es la diferencia que existe entre este formato y este otro formato, porque en las siguientes prácticas voy a también plantear el ejercicio bajo este formato. Entonces, tienes que poder resolver el ejercicio, ya sea por un formato como este de la práctica 4 o como el de la práctica número 3, ¿no? Que hay diferencias, insisto, en la forma de plantear el ejercicio. Bien. Listo, comenzamos entonces y para eso vamos a ver, por aquí tenía preparado el planteamiento de la práctica número 3, ¿no? Te decía que ese va a ser el ejemplito que vamos a utilizar, ¿bien? Ahí me parece que está el planteamiento. A ver, voy a ver si no me falta algo. Sí, creo que estaba bien todo. Entonces, este es el planteamiento de nuestra práctica número 3, ¿bien? No está por demás, ¿no? No está por demás. A ver dónde podemos hacer, aunque en otra hojita. Nosotros prácticamente vamos a hablar en la práctica número 3 de una gestión 2017. Y a ver por aquí, por aquí voy a poner algunos cálculos auxiliares. Así simplemente. Y arriba pondré el título, ¿no? Cálculos auxiliares para nuestra práctica. Bien. A ver, esto lo vamos a hacer un poquito más grande y vamos a comenzar. Bien. Como podrán observar, en este balance de saldos que nos está presentando, tenemos no solamente tres tipos de cuentas, ¿no? Aquí en la práctica 4, por ejemplo, en ese balance de saldos tenemos solamente tres tipos de cuentas, ¿no? Lo que son activos, pasivos y patrimonio, ya que lo que es ingreso y egreso está en el estado de resultados. En cambio, en la práctica número 3 se está presentando a los 5 tipos de cuentas. Entonces, aquí están mezclados cuentas de ingresos, egresos, activo, pasivo y patrimonio. Bien. Y de la misma forma existen varias cuentas que están ahí con signo de interrogación. Esos signos de interrogación es lo que debemos determinar. Sin embargo, también observando, ahí tenemos uno de los signos de interrogación en negrita, ¿no? Ese signo de interrogación en negrita es para la cuenta capital social. Entonces, capital social se va a determinar por simple diferencia, ¿no? Sumando la columna deudor, columna acreedor y calculando la diferencia. Bien. Listo, entonces comenzaremos por la información adicional. Por ahí podemos comenzar nuestro estudio. Bien, muy bien. Dice, en la constitución del negocio en fecha 1 de julio del 2017, los socios de la empresa realizaron sus aportes en efectivo. Desde esta fecha no se hicieron modificaciones en el capital social durante el resto de la gestión fiscal. Bueno, ahí ya tenemos cierta información adicional que lo que podemos concluir en base a esa información adicional. A ver. Aquí voy a utilizar algún icono para representar esto. Bien. Nos está diciendo que nuestra empresa, el 1 de julio del año 2017, ha realizado su constitución, ¿sí? En esta fecha se ha constituido la empresa y desde ese momento ha comenzado a operar, ¿no? Y después va seguramente el tiempo seguir avanzando y conforme esté avanzando el tiempo, entonces se van a presentar más gestiones, ¿no? Por ejemplo, la misma gestión 2017, 31 de diciembre del 2017, donde vamos a tener un cierre de gestión. Después, en la práctica número 4, hablamos de la gestión 2018, entonces tendremos un 31 de diciembre del 2018 también como cierre de gestión, ¿no? Consideremos que la empresa es una empresa comercial y por ende
Hasta ahí por lo menos tenemos esos cierres de gestión, ¿no? Después, obviamente, si el tiempo sigue avanzando, entonces vamos a tener el resto de los cierres de gestión, ¿no? Entonces, hasta aquí sabemos que se está constituyendo el 1 de julio y esta gestión 2017 cierra el 31 de diciembre, ¿no? Bueno, lo que sí no sabemos es cuánto es el valor, ¿no? de los bienes con los cuales se ha constituido la empresa. Simplemente nos dice que se constituyó en esa fecha 1 de julio, pero no nos dice cuánto es el valor, ¿no? El valor está determinado por la cuenta capital social, ya que durante el resto de la gestión 2017, este capital social de constitución no se ha modificado. Entonces, eso hay que determinar todavía y seguramente al final se va a determinar. Bien. Listo, siguiente viñeta. Dice, el impuesto a las transacciones es solo por la venta de mercaderías. Bien, eso me sirve para poder determinar el valor. A ver, aquí está el valor del impuesto a las transacciones. Y eso me sirve para poder determinar el valor de la cuenta ventas. Bien, eso ya hemos realizado antes. Por favor, procedan a calcular cuánto es el valor de las ventas para mi balance de saldos. En la práctica número 1 había realizado similar procedimiento, ¿no? Dice, Para participar, levanta la mano, por favor. Sí, levanta la mano, lo dejan ahí, por favor, ¿ya? Bien, Angélica Guadalupe. le dice, me ha salido 457.011. No sé si está bien. Ya. ¿Me vas a dictar, por favor, la operación que has realizado? ¿Ya? He puesto IT por que os he hecho 13.311
Ya, por 100 ya, dividido entre 3. ya, Y de ahí me ha salido 443.700. ya. Eso lo he sumado con el IT, que es 13.311. Con el IT lo sumaste. Sí. 13.311. Ya. Y de ahí me ha salido 457.011. 257.011. Ya. Eso sería. Bianca. A ver, ya, gracias, Angélica. Creo que hasta ahí, ¿no? Ya. Bianca. Lice, buen día. Yo el IT 13.311 lo dividí por el 3% Un y el ratito, por favor, resultado me un ratito. Estoy anotando, por favor, ahí en pantalla, ¿no? 13.311, después lo dividiste. eso entre el 3%. Ya. Y el resultado que me salió igual fue 443.700. Ese resultado de 443.700 lo multipliqué por el 87% y me salió 386.019 y ese es el valor de ventas que me Perdón, salió a mí, 300, 86.019. 386.019, ¿no? Ya, allá me dices, pero que lo has dividido entre el 3%, ¿no? Así lo estoy anotando. Bien. Una diferencia, ¿no? Hay una diferencia en relación a uno y otra forma, ¿no? Como han realizado sus compañeras, ¿no? Bien. Estoy de acuerdo con el procedimiento de Bianca. El de Bianca está bien, ¿no? Para poder sacar las ventas netas de IVA, el valor de las ventas facturadas, le sacamos el 87%. Bien, entonces, Bianca, por favor, voy a anotar su participación, ¿ya? A ver, a ver, a ver. Ya, 386.019. Bueno, seguramente acreedor. Muy bien. A ver, esto subiremos un poquito. Ahí, ya, bien. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya. Bien, eso es relación entonces a la viñeta, ¿no? Que hacía referencia a que el impuesto a las transacciones es solo por la venta de mercaderías. Bien. Seguimos, ¿no? Seguimos. Dice, durante la gestión se compró mercaderías facturadas en las siguientes condiciones, ¿no? Hay mercadería que se ha comprado un 40% al contado, el 30% a simple crédito y el restante fue respaldado con documentos. Nos dice que este último representa bolivianos 108.000. Bien, ¿para qué nos puede servir, no? Ese valor que tenemos ahí como compras, ¿no? Las compras como tal. Nos puede servir principalmente para poder determinar el valor de esta incógnita almacenes. Bien, almacenes representa el inventario final, ¿no? Entonces, si vamos por ese lado, aquí vamos a decir que tenemos primero a un costo de ventas que es igual a un inventario inicial más las compras y menos el inventario final, ¿no? Los datos que tenemos, ¿no? Si hablamos del costo de ventas, el costo de ventas ya tenemos como dato en nuestro ejercicio, ¿no? Si revisamos costo de ventas, ahí arriba está el costo de ventas. Dice que es 221.850. Bien.
Entonces, por aquí voy a anotar eso, 221.850. Si nos referimos al otro elemento, como es el inventario inicial, el inventario inicial debemos recordar que fue el inventario final de la anterior gestión. Dicho en otros términos, el inventario final de una gestión se convierte en el inventario inicial de la siguiente gestión, ¿no? Entonces siempre hay esa transformación, ¿no? De ser inventario final a convertirse en inventario inicial, pero en la siguiente gestión. Entonces, si nosotros aquí hablamos del inventario inicial, requerimos el inventario final de la anterior gestión. Pero como aquí decíamos en el gráfico, nuestra empresa se está constituyendo en la gestión 2017 y por ende no tenemos una gestión anterior. Cuando no tenemos una gestión anterior, porque en esta gestión ocurre la constitución de la empresa, entonces buscamos esa información aquí en la primera viñeta. Bien, ahí nos decía que la empresa se constituyó el 1 de julio del 2017, pero nos dice además que los socios de la empresa realizaron sus aportes en efectivo. Es decir, los bienes con los cuales ha arrancado la empresa es puro efectivo. Puro efectivo. Por si acaso, cuando los socios aportan seguramente sus recursos a la empresa, no siempre puede ser efectivo, pueden ser también bienes en especie, ¿no? Por ejemplo, puede ser mercadería como tal, pueden ser activos fijos, pueden ser vehículos, puede ser un terreno, directamente alguna oficina, algún departamento, ¿no? Eso se puede hacer, por si acaso, un avalúo de ese tipo de bienes y decir este bien, por ejemplo, es un vehículo, el vehículo vale 200.000 bolivianos, por decirles, ¿no? Entonces los 200.000 bolivianos se convertiría en el aporte de ese socio, ¿no? Entonces va a depender mucho de los socios, ¿no? Al final, si los socios dicen los aportes aquí que requerimos son solamente en efectivo, entonces efectivo no más, ¿no? Entonces, ¿qué tuviésemos que considerar aquí, no? Que si en la constitución de la empresa existe un aporte al capital de mercadería, esa mercadería vendría a ser ese inventario inicial, ¿no? Pero si en la constitución de la empresa no hay tal mercadería y solamente aquí tenemos efectivo, eso significa que el inventario inicial es nulo. El inventario inicial de mercaderías es nulo en este caso, porque, insisto, cuando se constituye la empresa, esos aportes fueron solamente en efectivo y no en otra forma, ¿no? Entonces, aquí podemos decir que el inventario inicial tiene un valor nulo, tiene un valor de 0, ¿no? A continuación, el siguiente elemento, como son las compras, ¿no? Ahí sí nos va a servir lo que justamente veíamos hace un momento atrás, esta información con respecto a las compras. Bien, si hablamos de las compras, entonces resulta que estas fueron realizadas al contado, a simple crédito y también respaldado con documentos. Bien. Al contado, a ver, nos dice la información, 40%, 30% el otro y el restante también va a ser 30%, ¿no? Entonces, aquí tenemos un 40%, por aquí tenemos un 30% y el restante seguramente es un 30%. Lo que sí también nos dice como dato es que ese restante que está respaldado con documentos representa bolivianos 108.000. Entonces, esto que es con documentos es igual a bolivianos 108.000. Bien, lo que puedo hacer con estos datos es determinar el valor de las compras facturadas, ¿no? Entonces, aquí voy a decir que estas compras facturadas es igual a este valor de 108.000. 108.000 representa el 30%, entonces lo multiplico seguramente por 100 y lo divido entre 30, de tal manera que obtengo con ese valor o con esa operación el resultado de, a ver, 360.000, ¿sí? 360.000. Pero el valor que necesito de los 360.000, el valor que necesito para mi fórmula del costo de ventas son las compras netas de IVA, ¿no? No con la factura incluida. Entonces, esas compras netas de IVA
es de 313.200, ¿no? 313.200 el valor, insisto, sin la factura. Bien. Y listo, con esos elementos entonces ya se puede determinar el valor del inventario final. Bien, calcúlenmelo por favor eso. Lo van a anotar el cálculo por si acaso, ya me van a dictar por favor la operación que están realizando. ¿Listo, jóvenes? A ver, a David. Sí, el valor del inventario final me sale que es 91.350. Ya, ¿qué operación has realizado para eso? Reemplazando datos en la fórmula. Ya, dígame la operación, por favor. Ya. Del costo de venta, del valor de 221.850, lo pasé al otro lado de la ecuación. Y el inventario final, la palabrita nomás, lo pasé al otro lado, reemplazando datos, ¿no? Lo que nos quedaría solamente restando 313.200 menos 221.850. Ya, ¿y eso sale cuánto me dices? 91.350. Ya. 91.350. Ya, sí, estoy de acuerdo con esa operación. A menos que alguien no esté de acuerdo, tal vez con el resultado, ¿no? Pero con el método o el procedimiento, por lo menos, vamos bien. 91.350, entonces, valor del inventario final. Bien.
Muy bien, lo voy a anotar ahí entonces en mi balance de saldos y con eso ya determinado el valor de almacenes. Bien, listo, seguimos. Bien, a ver, ¿qué más? Después nos dice que durante la gestión se vendieron mercaderías facturadas en las siguientes condiciones: 60% al contado, 20% a simple crédito y el restante respaldado con documentos, ¿no? Bueno, eso todavía no vamos a utilizar. Pasaremos al siguiente. Dice, los activos fijos fueron adquiridos en el mes de agosto que se deprecian por el método de legislación boliviana. Bien, si nos referimos a los activos fijos, entonces aquí tenemos, a ver, uno, tenemos la cuenta de depreciación acumulada muebles y enseres, eso está vinculado con activos fijos. Aquí abajito está muebles y enseres, que son justamente esos activos fijos. Y además de eso, más abajo tenemos la depreciación muebles y enseres. Tenemos ahí tres cuentas, ¿no? Con los cuales se vincula este activo fijo, y si hablamos propiamente de la depreciación, ahí está, ¿no? Nos dice que ese activo fijo, como son muebles y enseres, porque no tenemos más activos fijos, dice que ha sido adquirido en el mes de agosto, ¿no? Es agosto de este año. Entonces, estos activos se deprecian por legislación boliviana. Como ha sido adquirido, perdón, en agosto, entonces su depreciación va a ser por duodécimas. Bien, la depreciación va a ser por duodécimas. ¿Cuánto es el valor de la depreciación de estos muebles y enseres en esta gestión 2017? ¿Cuánto es? Necesito el valor de la depreciación, ¿no? El valor de la depreciación para esta gestión 2017. La depreciación, insisto, es por duodécimas, ¿no? Por duodécimas esta depreciación. Mirko,
Buenos días, licenciado. Me sale la depreciación 948,75. Ya. ¿Qué operación has realizado, por favor? Bueno, 22.769,96 lo he multiplicado por la fracción de 5 sobre 10 por 12. 5 sobre No, 10 por 12. por 12. Sí, Ya. o Mm, 120. Sobre 10 por, 12. por 12, ¿no ves? Ya. Entre paréntesis, tal vez todo eso. 10 por 12. Ah, ya. Abajo, ¿no? Ya. Sí, Y eso sale 948,75. sí, sí, licenciado. Ya. ¿Alguien que no esté de acuerdo con este resultado? ¿Todos de acuerdo? Ya. Si la depreciación es desde agosto, entonces agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, ¿no? Bueno, son 5 meses por los cuales se está realizando esa depreciación, ¿no? Ya. 948,75, entonces el valor de la depreciación. Bien, entonces ese valor nos va a servir para depreciación muebles y enseres, lo que tengo abajo, ¿no? Abajo. Ahí reemplazo por ese valor, 948,75. Bien. Y como nuestros muebles y enseres se están depreciando por primera vez, entonces el valor de la depreciación acumulada muebles y enseres va a ser el mismo que su depreciación, ¿no? Que la depreciación muebles y enseres. Entonces ahí también, solo que en la columna acreedor voy a reemplazar ese valor de 948,75, ¿no? Ambas cuentas, ¿no? La depreciación acumulada junto con la depreciación nomás tienen el mismo valor cuando ocurre la primera depreciación de un activo fijo, ¿no? Bien, a ver, voy a tomar nota de su compañero, por favor, antes que me olvide. Ya. Solis Torres Mirko Joel. Ya. Bien. Listo. Continúo. Siguiente viñeta, ¿no? En la información adicional. Dice que el personal de la empresa está asegurado en el corto y largo plazo desde el mes de julio. Bueno, nos está diciendo que desde el momento que la empresa se ha constituido, ha asegurado a su personal tanto en el corto plazo y en el largo plazo, ¿no? Es decir, con esas formalidades de un seguro de salud, seguramente el tema de aportes para su jubilación, ¿no? Bueno, en relación a eso, entonces vamos a tener aquí, a ver, veremos si tenemos como incógnita. Tenemos por una parte las cargas sociales y por otra parte aquí abajito tenemos como incógnita sueldos y salarios. Bien, en base a las cargas sociales, determínenmelo por favor cuánto es el valor de sueldos y salarios, ¿no? Considerando que sueldos y salarios es el total ganado.
Bien, a ver, Angélica Guadalupe. A mí me ha salido 44.375,58. Ya, 44.735,58. Alcancé a oírte. No, Ay, perdón. 44.375,58. Ya. Operación, por favor. ¿Qué operación has realizado, Angélica? He multiplicado 22.224,42 22.224,42, ya. por 100 Ya. dividido entre 33,37. ¿Y sale ese valor? No, y de ahí me ha salido 66.600, y de ahí le he restado lo de cargos sociales y me ha salido ese valor. Lo de cargas sociales. 22.224,42. Ya. Allá sueldos y salarios. ¿Alguien que no esté de acuerdo? Bianca, ya no vale, pero Bianca, como participación ya no vale. Ya participaste hoy día. Otra persona, por favor, para que puedan ganarse puntitos. ¿Alguien? Nadie. ¿Todos de acuerdo entonces? Ya. Bien. No estoy de acuerdo, Angélica. No estoy de acuerdo con haberles restado el valor de las cargas sociales a 66.600. ¿Sí? No estoy de acuerdo. Al momento de registrar una planilla de sueldos, lo registramos usualmente separado, ¿no? El total ganado, debitamos sueldos y salarios y creamos aparte en otra cuenta cargas sociales por ese 33,37%. Es decir, el cálculo solamente debería ser hasta, a ver, mejor copio aquí abajito. Debería ser solamente hasta ahí. ¿No? Hasta ahí. Otra vez. Hasta ahí entonces. ¿Sí? Hasta ahí nomás debería ser el valor para calcular, ¿no? Sueldos y salarios en función justamente de esas cargas sociales, ¿no? Que está como dato, ¿no? Entonces sí estamos bien con el porcentaje, pero no restar, ¿no? Esas cargas sociales al valor de los sueldos y salarios, ¿no? No es como los aportes laborales, ¿no? Los aportes laborales del 12,71%. No debemos restar, ¿no? Ahí sí estaríamos restando, ¿no? En aportes laborales, pero con cargas sociales no restar a los sueldos y salarios. O ¿cómo te fue a vos, Bianca? Obviamente ya no por puntitos, ¿no? Pero ¿cómo te fue a vos? Sí, Lisa iba a decir lo mismo, que ya las cargas sociales no se restan, solo se quedaba 66.600. Ya. Entonces estamos en el mismo criterio, Angélica. Bien. Pero, como decimos, solo quien intenta tiene derecho a equivocarse, ¿no? Si no intentamos, ni fu ni fa, ¿no? Entonces, mejor intentar y ahí, por supuesto, nos corregimos, ¿bien? Entonces, 66.600, el valor para sueldos y salarios, ¿bien? Ahí, entonces, por supuesto, deudor, ¿no? 66.600, valor de sueldos y salarios, ¿bien? Listo, ¿qué más tenemos? Ya.
Dice, los alquileres pagados en julio de 50.900 tienen una cobertura de un año. Bien. Bueno, esa información nos va a servir para alquileres. Ahí está. Y además, alquileres pagados por anticipado. Bien, para los dos. Entonces, a ver, podemos ir por partes. Bien, podemos ir por partes, ¿no? Primero, necesito el valor de alquileres. Bien, es decir, la amortización de estos alquileres para la gestión 2017, ¿no? Considerando en la información adicional que el pago que se ha realizado en julio es de 50.900, ¿no? Y este tiene una cobertura de un año. Hay que considerar que estos 50.900 es el valor que se ha pagado y por ende es con la factura incluido o con el recibo de alquiler, ¿no? Que vendría a ser lo mismo, ¿no? Es con recibo de alquiler incluido, es decir, es con IVA este valor de 50.900, ¿no? Entonces, por favor, necesito el valor para alquileres aquí en mi balance de saldos, ¿no? Que en sí es la amortización de alquileres, ¿bien? ¿Cuánto es eso, por favor? Bueno, ahí está el dato, el planteamiento del ejercicio. Y ahí también, ¿no? Lo ideal, jóvenes, bueno, siempre y cuando se pueda, ¿no? Pero lo ideal es que tengan, ¿no? Ahí a la mano una impresora, ¿no? Que sería mucho, mucho más interesante y ahí puedan imprimir, ¿no? La práctica y sobre eso ya trabajar, ¿no? Bien. El valor entonces pagado con IVA es de 50.900 y eso es desde julio, ¿no? La cobertura es un año. Y necesito entonces la amortización por la gestión 2017 de estos alquileres.
Nada. Bien, resolveré este. Bien. A ver, por una parte vamos a decir que los alquileres con IVA es un valor. Los alquileres sin IVA tenemos otro valor. Y entonces, creo que era 50.900, ¿no? Voy a verificar enseguida. Bien. Sí, 50.900 alquileres con IVA, ¿no? Sin IVA, bueno, requerimos, ¿no? Sí, que esto sea sin IVA. De los 50.900, si le quito su IVA, tengo 44.283, ¿sí? Este valor tenemos que amortizarlo, ¿no? Entonces aquí puedo decir la amortización esto de los alquileres me va a dar 44.283. Esto ha sido pagado por adelantado un año, lo divido entre 12 y lo multiplico. El alquiler ha sido pagado en julio, entonces por julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, o sea, 6 meses, ¿no? Por 6, entonces, esto es como dividir entre 2 nomás, ¿no? Bueno, a ver. Dividir entre 12 y multiplicado por 6, 22.141 con 50 centavos. Ese es el valor entonces de la amortización, ¿no? Entonces aquí alquileres como amortización llevo ese valor, 22.141 con 50 centavos, ¿no? Y eso también va a estar vinculado con alquileres pagados por anticipado, ¿no? Que también arriba está como incógnita, ¿no? En el sentido de que si el valor de alquileres, bueno, al inicio, ¿no? Que se ha registrado es por 44.283 y se está amortizando 22.141,50, que es prácticamente la mitad. Entonces, el resto que nos queda, que todavía no se está amortizando, que serían por otros 6 meses, es lo que todavía queda en la cuenta alquileres pagados por anticipado, que en este caso, por casualidades, vendría a ser el mismo valor 22.141 con 50 centavos también en alquileres pagados por anticipado. Bien. Y listo, de esa manera entonces determinado ahí esas incógnitas, ¿no? Bien, nos falta poquito, ya pienso que la siguiente clase vamos a acabar con el resto. Seguramente ya vamos a entrar propiamente a hacer los estados financieros, ¿no? ¿Cuántas incógnitas nos falta? Una, dos, bueno, dos, tres, ¿no? Al final es eso lo que nos queda todavía en nuestra práctica. Bien, de la misma forma como he ido realizando esto, ustedes también ya pueden hacer con todo lo que hemos visto entre la práctica 1, lo que están viendo en la práctica número 2 y también en esta práctica número 3, ya pueden ir solucionando también la práctica número 4. Ya la siguiente semana voy a publicar el resto de las prácticas para que no se queden, ¿no? La idea es resolver bien la práctica número 3, se resuelve bien la práctica 3, pueden saltar a la práctica número 4, lo resuelven bien, pasan a las 5, lo resuelven bien, pasan a las 6, lo resuelven bien y llegan hasta la práctica número 7, ¿no? Esa es la secuencia normalmente, ¿no? No es ideal que directamente vayan a la práctica número 7, por decirles, cuando el resto no han solucionado. Siempre tienen que ir en ese orden hasta llegar hasta la última práctica, ¿no? La última práctica es la práctica más interesante, la que contempla muchas más cosas y es prácticamente de todo un poco. Bien, bueno, eso les voy a mostrar la siguiente semana ya cuando publique, ¿no? ¿Alguna consulta tal vez que tengan alguna pregunta? Vamos a quedar aquí, por favor. Lo que me está preocupando es que mis participantes son solamente a Dalit, Bianca y Mirko, ¿no? El resto no está participando y, bueno, eso es porque tal vez no están estudiando, ¿no? Tienen que repasar, tienen que estudiar jóvenes, ¿ya?
Bien, quedamos entonces aquí, por favor. Si no hay dudas, no hay consultas, continuamos la siguiente clase. Bien, muchas gracias por su participación. Hasta la siguiente clase. Hasta luego, licenciado.